El polvo ciega y el calor asfixia. Hulk corre desesperado con su último cachorro vivo apretado suavemente entre sus mandíbulas. A 3 metros, un león de 200 kilos bloquea la única salida. No ruge, no avisa, solo espera en silencio el error fatal. La decisión es imposible. Si Hulk suelta al pequeño para pelear, el león lo devorará al instante. Si sigue corriendo con ese peso extra, ambos morirán destrozados. La distancia desaparece y las garras rasgan el aire. El instinto animal grita, ¡huye! Pero la sangre de padre grita, ¡protege a toda costa! Hulk se detiene en seco. Gira hacia la muerte. Deposita al cachorro atrás y ataca de frente. Hoy, un padre de 20 kilos enfrentará al monstruo. Bienvenidos a Dinastías Salvajes. Escribe Hulk Vibe en los comentarios. Dale like si defiendes a la familia hasta la muerte. Suscríbete. La guerra empieza. Ahora. Pero esta carrera final contra la muerte comenzó 6 días antes. La sequía había transformado la sabana en un infierno de polvo rojo. 3 meses sin una gota de lluvia. Para los 30 perros salvajes de la manada, la vida se había reducido a costillas marcadas y lenguas secas. Pero bajo la tierra dura, en la oscuridad fresca, algo milagroso todavía respiraba. En una madriguera excavada bajo las raíces de un baobab muerto, 10 cachorros se movían ciegos y torpes. Eran la última camada de Hulk, su última apuesta biológica contra el tiempo. Si estos pequeños morían, la sangre del gran alfa desaparecería para siempre de estas tierras. El silencio en la cueva era la única protección contra un mundo que quería matarlos. Entre los 10, uno brillaba con luz propia. Un macho robusto con una mancha negra en el pecho, similar a una punta de lanza. Hulk lo miraba diferente. No lo miraba solo como padre, lo miraba como general. Ese cachorro no era solo carne de su carne, era el heredero. El futuro rey que guiaría a la manada cuando las patas de Hulk fallaran. Hulk hacía guardia en la entrada sin pestañear. Sus ojos amarillos, rodeados de cicatrices viejas, escaneaban cada arbusto seco. El cansancio le pesaba en los huesos, pero el miedo a perder su legado lo mantenía de pie. Sabía que en la sabana la debilidad tiene olor, y los asesinos siempre están buscando el rastro de los recién nacidos. De repente, la brisa cambió. El aire dejó de oler a tierra quemada y trajo un hedor ácido y pesado. Hulk erizó el lomo al instante. No era una hiena ni un leopardo. Era el olor inconfundible de un león macho adulto en patrulla de guerra. Un invasor que no buscaba comida, sino limpiar el territorio de competencia futura. A 200 metros, la pesadilla se hizo carne. Un león de 200 kilos, con la melena oscura y el paso firme, emergió del calor. Caminaba directo hacia la cueva. No dudaba. Alguien había dejado un rastro, un error mínimo, y ahora el monstruo venía a cobrar. Sus ojos estaban fijos en el agujero negro donde dormían los cachorros. El pánico golpeó a la manada como un rayo. Los licaones jóvenes se levantaron, vibrando de miedo. Miraron a Hulk, esperando la señal de huida. En la naturaleza, cuando ves un león, corres. Es la ley número 1 de supervivencia. Quedarse es morir. Los músculos de 30 perros se tensaron para escapar, abandonando todo atrás. Pero Hulk hizo el cálculo matemático de la muerte. Los cachorros apenas caminaban. Si los adultos corrían ahora, el león llegaría a la madriguera en 30 segundos. Entraría sin oposición. Mataría a los 10. Trituraría al heredero antes de que pudieran dar la vuelta. La retirada táctica significaba la extinción total de su familia.
El viejo Alfa tuvo que elegir entre su vida y su sangre. Miró a la madre de los cachorros y ladró una orden corta y brutal. «Sácalos por atrás». Ella entendió. Mientras ella corría hacia la oscuridad para despertar a los pequeños, Hulk se dio la vuelta para enfrentar lo inevitable. Sabía que no saldría vivo. Solo, viejo y con 20 kilos de peso, Hulk avanzó 3 pasos hacia el gigante de 200 kilos. Mostró los colmillos y rompió el silencio con un gruñido de guerra. El león aceleró el paso para aplastarlo. Hulk no retrocedió. Saltó directo hacia las garras para comprar tiempo. El sacrificio había comenzado. El choque inicial no fue una pelea, fue una colisión. El león golpeó con la fuerza de un tren de carga, lanzando una zarpa del tamaño de un plato directamente a la cabeza de Hulk. Pero el viejo perro salvaje no había sobrevivido 10 años en la sabana por ser fuerte, sino por ser rápido. En el último milisegundo, Hulk se dejó caer al suelo, sintiendo cómo el viento del golpe le despeinaba las orejas. Las garras asesinas pasaron silbando sobre su lomo, fallando por centímetros. Hulk sabía que no podía ganar. Matar al león era matemáticamente imposible. Su única misión era ser una molestia insoportable, un fantasma que muerde y desaparece. Apenas tocó el suelo, se lanzó contra las patas traseras del gigante. Sus colmillos se clavaron en el tendón del león, buscando paralizar el movimiento. El monstruo rugió de furia, no de dolor, y giró con una velocidad aterradora para aplastar al insecto que lo atacaba. Mientras el polvo y los rugidos cubrían la entrada principal, el verdadero drama ocurría bajo tierra. La hembra alfa empujaba a los 10 cachorros hacia el túnel de escape trasero. Era un conducto estrecho, lleno de raíces y tierra suelta. Los pequeños lloraban, confundidos por la oscuridad y el pánico de su madre. El heredero, con su mancha negra en el pecho, tropezaba con sus propias patas, retrasando al grupo. Cada segundo perdido era una sentencia de muerte. Afuera, la suerte de Hulk se estaba acabando. El león dejó de intentar morder y usó su peso. En un movimiento brusco, golpeó a Hulk de costado con el hombro. El impacto lanzó al perro de 20 kilos contra un tronco seco. Se escuchó el chasquido seco de una costilla rompiéndose. El aire salió de los pulmones de Hulk en un gemido ahogado. El dolor fue cegador, una lanza caliente atravesando su pecho. El león vio su oportunidad. Avanzó para cerrar las mandíbulas sobre el cuello expuesto del perro caído. Pero Hulk, impulsado por una adrenalina que solo tienen los padres desesperados, rodó sobre sí mismo y se puso de pie tambaleándose. Escupió sangre y polvo y volvió a ladrar. ¿No se iba a rendir? Mientras su corazón siguiera latiendo, ese león no entraría en la cueva. Bajo la superficie, la hembra vio la luz al final del túnel. Empujó al primer cachorro hacia la salida, luego al segundo. El aire fresco golpeó sus caras, pero no había tiempo para celebrar. Tenían que correr hacia los arbustos espinosos, el único lugar donde el león no podría seguirlos por su tamaño. Uno a uno, los cachorros salieron al sol abrasador, parpadeando y desorientados. El león, frustrado por la resistencia de Hulk, se detuvo un segundo. Sus orejas captaron un sonido nuevo. Chillidos agudos a 50 metros detrás de la madriguera. El gigante giró la cabeza y vio el movimiento. Vio a la hembra. Vio a los cachorros corriendo torpemente hacia la maleza. Se dio cuenta del engaño. Hulk vio el cambio en la mirada del asesino. El león ya no estaba interesado en él. Había encontrado el premio gordo. Ignorando al viejo perro herido,
El depredador arrancó a correr hacia la familia que huía. Hulk intentó perseguirlo, pero sus patas traseras fallaron. El dolor en las costillas lo clavó al suelo. La hembra corría empujando a los rezagados, pero el heredero se había quedado atrás, atascado en una raíz al salir. El león acortaba la distancia con zancadas enormes. Hulk gritó desde el suelo, un aullido de impotencia pura. El monstruo estaba a solo 10 metros del cachorro elegido. Todo parecía perdido. El león abrió las fauces para recoger al pequeño como quien recoge un juguete. Pero entonces una sombra veloz cruzó el campo de visión. Un tercer actor entró en la escena, cambiando la balanza de la guerra en el último segundo posible. La sombra no era un fantasma, era la furia colectiva. 3 licaones jóvenes, la vanguardia de la manada que segundos antes temblaba de miedo, habían regresado. Al ver a su líder siendo triturado y a su futuro rey a punto de morir, el miedo se transformó en una violencia desesperada. No atacaron para ganar, atacaron para rescatar. Se lanzaron como misiles coordinados contra los cuartos traseros del león, mordiendo y desgarrando la piel con una fuerza que solo nace del pánico. El carnicero rugió, no de dolor, sino de sorpresa pura. Por un segundo, su atención se dividió. Giró su cabeza masiva para espantar a las moscas que lo mordían, olvidando al cachorro que tenía bajo sus fauces. Ese segundo de distracción fue el regalo más valioso que la manada recibiría jamás. Fue la diferencia exacta entre la vida y la muerte. La hembra alfa no dudó. Se lanzó hacia adelante, ignorando el riesgo de ser decapitada por una zarpa perdida. Cerró sus mandíbulas suavemente sobre la nuca del heredero. Lo arrancó de la raíz donde estaba atascado y dio un salto hacia atrás. El cachorro gimió, pero estaba vivo. La madre corrió hacia la espesura de espinas, el único refugio donde el gigante no podría seguirlos. Hulk, viendo que su hijo estaba a salvo, sintió que la adrenalina lo abandonaba de golpe. El dolor de las costillas rotas volvió con una intensidad paralizante. Intentó levantarse para seguir a su familia, pero sus patas fallaron. Cayó de costado sobre el polvo rojo, escupiendo sangre. El león, furioso por haber perdido su presa principal, se volvió hacia el viejo perro herido para terminar el trabajo que había empezado. Pero la manada no dejó a su general atrás. Los 3 jóvenes machos, envalentonados por el éxito del rescate, hicieron una última pasada suicida. Pasaron rozando el hocico del león, ladrando y provocando, obligándolo a girar en círculos. Fue una danza de la muerte, un caos de polvo y ruido diseñado para confundir al depredador. Aprovechando la confusión, Hulk arrastró su cuerpo roto. Se obligó a moverse, centímetro a centímetro, hacia la barrera de espinas. Cada respiración era una puñalada en el pecho. El león intentó perseguirlo, pero las ramas duras y afiladas de la vegetación actuaron como una muralla natural. El gigante rugió de frustración, golpeando el suelo, pero no pudo pasar. Su tamaño, su mayor arma, era ahora su mayor desventaja. La manada corrió durante horas, alejándose del único hogar que los cachorros habían conocido. Dejaron atrás la seguridad de la madriguera, el agua y el territorio. Ahora eran exiliados en una tierra hostil, empujados hacia la frontera prohibida donde reinaban otros clanes. La victoria de haber salvado al heredero tenía un sabor amargo a derrota. Cuando finalmente se detuvieron, la noche ya había caído. Los cachorros se amontonaron temblando alrededor de la madre, demasiado asustados para pedir leche.
El silencio de la sabana era pesado, solo roto por la respiración dificultosa de Hulk. El alfa yacía apartado del grupo, lamiéndose las heridas profundas en el flanco. La manada lo miraba, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no lo miraban con la reverencia absoluta de antes. Veían su costilla hundida, veían su cojera, veían a un rey que había sangrado demasiado. En la naturaleza, la debilidad es una sentencia, y esa noche, el olor a sangre seca de Hulk despertó pensamientos peligrosos en algunos miembros del grupo. Uno de los machos jóvenes, el más fuerte de los rescatadores, se quedó mirando a Hulk un segundo más de lo necesario. No se acercó a lamer sus heridas como dictaba la costumbre de su misión. Se mantuvo de pie, rígido, observando cómo el viejo líder luchaba por respirar. La amenaza externa se había ido, pero una amenaza interna acababa de nacer. El exilio es una sentencia de muerte lenta. Habían pasado 3 días desde la huida, sin territorio, sin agua y bajo un sol que partía las piedras. La manada caminaba como una fila de espectros. Hulk iba al final, arrastrando su pata trasera derecha. La herida en su costado supuraba y el olor a infección era una señal química que todos podían oler. En el código salvaje, ese olor significa una cosa: el rey está cayendo. La disciplina militar del grupo empezó a desmoronarse. Las paradas para descansar se hacían sin la orden de Hulk. Los jóvenes se adelantaban sin permiso. El vacío de poder se estaba llenando rápido, y el candidato al trono ya tenía nombre. Era Titán, el macho joven que había liderado el rescate contra el león. Fuerte, intacto y ambicioso, sentía que el tiempo del viejo había terminado. La crisis estalló al mediodía. Titán y 2 de sus hermanos lograron cazar una pequeña gacela perdida. Era poca carne para 30 bocas hambrientas. Según la ley sagrada de la manada, el alfa come primero. Es el derecho absoluto del líder. Hulk, cojeando y agotado, se acercó al cadáver para reclamar su parte y alimentar a la madre lactante. Pero cuando Hulk bajó la cabeza para comer, un gruñido bajo lo detuvo. Titán se interpuso en su camino. No lo atacó, pero bloqueó el acceso a la presa. Fue un gesto sutil, pero devastador. Le estaba diciendo al grupo que el viejo ya no tenía derecho al primer bocado. El silencio que siguió fue más pesado que el calor. Hulk erizó el pelo del lomo, intentando parecer más grande de lo que era. Gruñó, exigiendo respeto. En otros tiempos, ese sonido habría hecho que Titán se tirara al suelo en su misión. Pero hoy, Titán solo mostró los dientes. No bajó la mirada. Estaba midiendo al viejo. Estaba calculando si tenía la fuerza para matarlo allí mismo. La manada se dividió en 2 círculos invisibles. Los veteranos miraban a Hulk, confundidos. Los jóvenes miraban a Titán, esperando la orden de atacar. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Si peleaban ahora, la manada se destruiría a sí misma y los cachorros morirían de hambre. Hulk entendió la jugada. Si atacaba a Titán, perdería. Estaba demasiado herido para ganar un duelo a muerte. Si no hacía nada, perdería el liderazgo. Miró al heredero, que gemía buscando leche que su madre no podía darle sin comida. Hulk tuvo que tragar su orgullo para salvar el futuro. El viejo alfa dio un paso atrás. Bajó la cabeza y dejó que Titán comiera primero. No fue un acto de cobardía, fue un sacrificio estratégico. Pero el daño estaba hecho. Al ceder el paso, Hulk había firmado su sentencia. Había admitido públicamente que ya no era el más fuerte. Titán devoró la mejor parte y luego, con la arrogancia de un nuevo tirano, caminó hacia los cachorros. Se detuvo frente al heredero.
Lo olió profundamente. En los ojos de Titán no había protección, había cálculo. Sabía que ese cachorro era sangre de Hulk. Y los nuevos reyes suelen matar a los hijos de los viejos reyes para borrar la competencia. La noche cayó con una amenaza peor que el león. Hulk se acostó lejos del grupo, marginado en su propia familia. No durmió. Sabía que Titán no esperaría mucho. El golpe de estado ya había empezado y la ejecución final estaba programada para el amanecer. Hulk tenía una sola noche para recuperar su trono o morir intentándolo. La luna estaba alta cuando Titán hizo su movimiento. No esperó al amanecer. La ambición es una droga que quita el sueño, y el joven macho sabía que para consolidar su poder debía eliminar el pasado. Caminó en silencio entre los cuerpos dormidos de la manada, directo hacia donde descansaba la madre con el heredero. Sus intenciones no eran políticas, eran terminales. Hulk no estaba dormido. El dolor de sus costillas era un recordatorio constante que lo mantenía despierto. Vio la sombra de Titán acercarse a su hijo. Vio cómo el usurpador abría las fauces sobre el cuello del pequeño. En ese instante, el perro viejo olvidó sus heridas, su edad y su cansancio. Solo existía la furia roja. Hulk atacó desde la oscuridad como un misil silencioso. No ladró, no avisó. Se estrelló contra el flanco de Titán, derribándolo antes de que pudiera cerrar los dientes sobre el cachorro. El impacto despertó a la manada en un caos de polvo y gruñidos. La pelea por la corona había comenzado en el peor escenario posible. Titán se recuperó rápido. Era más joven, más pesado y no estaba herido. Con un rugido de superioridad, atrapó a Hulk por el cuello y lo sacudió violentamente. Los colmillos del joven perforaron la piel vieja, buscando la yugular. La manada observaba en círculo, paralizada. Nadie intervino. En un duelo de reyes no hay aliados. Hulk sentía que su vida se escapaba, pero usó su última arma, la experiencia de 1000 batallas. En lugar de intentar soltarse, se dejó caer, arrastrando a Titán hacia abajo. Cuando la garganta del joven quedó expuesta por un segundo, Hulk soltó su mordida defensiva y atacó ofensivamente. Cerró sus mandíbulas sobre la oreja y parte del cráneo de Titán. No fue una mordida limpia, fue una mordida sucia, dolorosa y diseñada para romper la voluntad psicológica del rival. Titán chilló. Intentó sacudirse al viejo, golpeándolo contra el suelo, pero Hulk había trabado la mandíbula. Era una garrapata de 20 kilos adherida al dolor de su enemigo. La sangre de Titán comenzó a manchar el polvo. El dolor era insoportable. El joven macho, que nunca había peleado una guerra real a muerte, entró en pánico. Su agresión se transformó en miedo. Dejó de pelear para intentar huir, pero Hulk no lo soltó. Apretó más fuerte hasta que el hueso crujió. Finalmente, Titán se derrumbó. Se tiró panza arriba, exponiendo su garganta en señal de sumisión total. Gimió como un cachorro asustado. Solo entonces Hulk abrió la boca, escupió el trozo de piel y se quedó de pie sobre el vencido. Respiraba con dificultad, sangrando por 3 heridas nuevas, pero seguía en pie. La manada miró al viejo rey. Luego miraron a Titán llorando en el suelo. La jerarquía se reordenó en un segundo. Hulk cojeó hacia el heredero, lo lamió una vez para limpiarle el polvo, y luego miró al resto del grupo. Nadie le sostuvo la mirada. Todos bajaron la cabeza. Hulk había recuperado su corona, pero el precio había sido devastador. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la sabana, iluminando a una familia rota y a un líder que se mantenía vivo por pura terquedad, una nueva duda flotaba en el aire.
Habían sobrevivido al león y a la traición. Pero, ¿podrían sobrevivir al desierto que tenían por delante? Hulk ganó la batalla de esta noche, pero la guerra por la supervivencia apenas comienza. El viejo rey está herido de gravedad. La manada no tiene territorio, y el desierto que deben cruzar está lleno de enemigos que ya han olido su sangre. En el próximo episodio de Dinastías Salvajes veremos las consecuencias de esta pelea. Titán ha sido humillado, pero no eliminado, y la venganza se sirve fría. ¿Podrá Hulk llevar a su heredero a la Tierra Prometida antes de que su cuerpo colapse? Suscríbete y activa la campana. Si te pierdes el próximo capítulo, te pierdes la historia. Nos vemos en la caza.